Hoy te traigo una receta deliciosa con una fruta que aún no había utilizado en mi canal, el melocotón, también conocido como durazno en muchos países. Es una fruta ideal para preparar postres, tartas, pasteles o pequeños bocados dulces que encantan a todos. En esta ocasión yo he utilizado melocotón en lata, que me parece una opción fantástica cuando no tenemos fruta fresca en casa. Me encantaría que me cuentes en los comentarios cómo la usas tú y en qué tipo de postres te gustaría incorporarla. Y mientras tanto, suscríbete al canal y vamos a empezar con la receta. Voy a usar una lata de 850 gramos de melocotones en almíbar que trae 8 mitades grandes. Los melocotones escurridos los paso al procesador de alimentos y los trituro hasta que queden bien finos. Si lo prefieres, también se puede hacer con un turmix. Si se quiere una textura más lisa, se puede pasar el puré por un colador fino, pero en este caso lo voy a usar tal cual, sin colar. Una vez triturado, el puré va a una cazuela mediana. Añado 4 yemas de huevo que ayudan a darle cuerpo y cremosidad a la crema. Después incorporo un cuarto de taza de azúcar. Esto es opcional, ya que depende de lo dulce que estén los melocotones. También agrego un cuarto de taza colmada de maicena, que equivale a 50 gramos, para espesar la mezcla. Exprimo el jugo de medio limón, que va muy bien para equilibrar el dulzor y resaltar el sabor de la fruta. Y por último, añado 400 mililitros de leche, que puede estar fría o caliente, como prefieras. Mezclo todo bien con unas varillas, asegurándome que no queden grumos, y llevo la cazuela al fuego. Cocinamos a fuego medio, removiendo constantemente para evitar que se pegue o que se queme. Cuando empiece a hervir y notes que la mezcla es espesa, deja un minuto más al fuego y remueve constantemente. Una vez lista, paso la crema a un bol apto para calor y lo cubro con film transparente en contacto directo con la superficie. La dejo reposar a temperatura ambiente durante unas horas y luego la llevo a la nevera hasta el día siguiente para que enfríe bien y termine de coger textura. Cuando la crema ya está bien fría y firme, es momento de montarle la nata. Voy a usar 250 mililitros de nata Ambiente Puratos. Si necesitas hacer más cantidad de crema, simplemente usa más nata en proporción. La monto durante 2 minutos hasta que forme picos firmes. Por otro lado, bato un poco la crema de melocotón, solo un momento, para devolverle esta suavidad que perdió al enfriarse. Mira qué crema pastelera más rica, suave y brillante. Es perfecta para muchísimas preparaciones. Puedes usarla para rellenar eclairs, capas de pasteles o incluso transformarla en una crema más firme y aireada, mezclándola con nata montada, ideal para decorar cupcakes o rellenar tartas. Para hacerlo, primero añado la mitad de la crema pastelera a la nata montada, mezclo con suavidad para integrarla bien y luego incorporo la otra mitad. Bato de nuevo hasta obtener una textura firme, ligera y con cuerpo, lista para usar como relleno o decoración. Lo mejor de esta crema es su versatilidad. Puedes usarla para hacer helados, servirla en vasitos con galletas, fruta fresca, trocitos de bizcocho o incluso con galletas Oreo. Combina genial con chocolate, con frutas como grosellas negras o rojas, que le da un sabor espectacular. Por ejemplo, puedes rellenar un pastel y aprovechar lo que te sobra para preparar 2 o 3 vasitos como postre extra.
Yo en esta ocasión voy a utilizarla para decorar un pastel pequeño de plancha y con lo que me sobra voy a preparar unos helados deliciosos con galletas y trocitos de Kinder Bueno. Quedan espectaculares. Aquí te muestro la demostración como siempre hago en mis tutoriales. Para decorar estoy utilizando dos boquillas grandes, la 9FT y la 353. Voy a hacer varios remolinos y algunos detalles decorativos para que puedas ver bien la textura, la firmeza y el color tan bonito que tiene esta crema. Verás lo bien que se mantiene y lo preciosa que te queda la decoración. Me encantaría que me cuentes en los comentarios cómo la has usado tú, si te ha gustado la textura y el sabor y si te ha funcionado bien para tus postres. Espero que te animes a probar esta receta y que la disfrutes tanto como yo al prepararla. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas recetas que comparto con todo el cariño. A todos mis seguidores y miembros del canal, gracias de corazón por estar siempre allí, por comentar, compartir y por formar parte de esta bonita comunidad que no deja de crecer. Nos vemos muy pronto con una nueva receta. Un beso enorme y mil gracias. Primer paso, corta en cubos 10 albaricoques maduros y resérvalos por ahora. Los albaricoques maduros son una fruta rica en vitaminas y ofrecen varios beneficios para la salud. Son una excelente fuente de vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la salud de la piel y actúa como antioxidante, protegiendo el cuerpo contra el daño de los radicales libres. Prepara una cazuela y colócala en la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y derrítela un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes también puedes utilizar mantequilla con sal. Agrega los albaricoques cortados, removiendo de vez en cuando y déjalos cocinar a fuego bajo durante 1 minuto. Añade 2 cucharadas soperas de azúcar. Ahora añade el jugo de medio limón, unos 40 mililitros. Remueve nuevamente y deja que hierva 1 minuto más. La cantidad de albaricoques que utilizo es de 500 gramos, lo que equivale a aproximadamente 10 albaricoques limpios, deshuesados y cortados. Puedes ajustar la cantidad según tu preferencia. Retira la cazuela del fuego. Prepara 300 mililitros de leche de almendras. También puedes utilizar leche entera o leche desnatada como alternativas. Tritura la mezcla hasta obtener un puré de albaricoques suave. A continuación, en el puré de albaricoques caliente, agrega un poco de leche de almendras y mezcla bien. Incorpora 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla, además de una cucharadita de extracto de vainilla. Añade 100 gramos de harina y mezcla muy bien. La harina actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te informo que puedes sustituir la harina por 50 gramos de maicena y que las yemas de huevo se pueden omitir. Agrega la otra parte de la leche y mezcla nuevamente.
Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Una vez que haya espesado, vierte la crema de albaricoques en un recipiente apto para calor. Cubre la crema con un plástico y déjala enfriar durante al menos 4 horas o durante la noche. Primero la dejas enfriar a temperatura ambiente y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadir la crema de albaricoques ya enfriada e endurecida, pero antes bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Luego agrégala a la nata montada. En el siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría para montar. Dependiendo de la región y el país, esta nata puede tener diferentes nombres como crema de leche, crema para batir o crema espesa. Bátela durante 3 minutos o hasta que la nata esté firme. Luego incorpora la crema de albaricoques y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Puedes preparar esta crema con un día de antelación y se conserva muy bien en la nevera durante 5 días. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta, o decorar 24 cupcakes con decoración tipo rosetones altos. Como puedes ver, esta crema se marca muy bien con la manga pastelera. Tiene una consistencia firme, un color impresionante y un aspecto impecable. Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor.